Nuestra crónica negra de este martes con el enrevesado caso, el enrevesado juicio del crimen de Velada de julio de 2019. Enseguida estamos con él, pero déjenme que en este punto felicito a nuestro compañero periodista Manuel Moreno, premio solidario de la ONCE en Castilla-La Mancha, a tu labor periodística. Enhorabuena. Hola, muchas gracias. Un premiado en esta mesa. Eso quiere decir que ya soy mayor. Eso sí, bueno, suelen dar los premios póstumos, pero a ti te lo Bueno, a mí con 34 años en el ABC, bueno, no está mal. Bueno, ha sido principalmente, no solo por eso, sino por una relación de artículos relacionados con la discapacidad. Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias. Bienvenido a esta mesa. También recibimos al abogado penalista y en este caso defensor de Juan José, uno de los acusados que absolvió el juez por el que se tiene que repetir este juicio y que ahora les explicaremos. José Carlos García, bienvenido. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ahora desglosamos todo, pero mejor nos ponemos en antecedentes, nos lo explica María Romojaro. Sí, Alfonso, hoy tratamos en la mesa de Crónica Negra el enrevesado crimen de Velada que tuvo lugar el 28 de julio de 2019. Ese día asesinaron a Manuel Fernández Silva. En el banquillo 3 acusados y el juez absolvió a uno de ellos antes de la decisión del jurado popular al entender que nada tenía que ver con este asesinato. Por este motivo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha ordenado la repetición del juicio de este crimen, que todavía tiene más sombras que luces. Muchas gracias, María Romojaro. Si le parece letrado, vamos a comenzar con un pequeño apunte del final. Claro, al final el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ordena repetir este juicio. Les explico por qué a finales del año pasado se celebra este juicio y en el último momento, con jurado popular, esto es muy importante este detalle, el juez decide absolver a uno de los acusados porque considera que no está implicado. ¿Es así? Sí, es así. Vamos a ver. En un primer momento se dicta una sentencia por la cual a uno de los acusados, que es en este caso mi cliente, el juez considera excepcionalmente que no hay prueba suficiente para enseñar al jurado un veredicto. Es decir, el juez tiene que poner hechos positivos y negativos y no ve ninguno negativo, con lo cual dice, yo no puedo someter a blanco o negro al jurado esto porque, señor, es que no tiene nada que ver según yo he visto. Entonces le deja fuera. Claro. Y a mí me hacen levantarme del banquillo y yo me voy ya a mi casa con mi cliente. Y luego al resto sí se los somete a consideración. José Carlos es el letrado de ese acusado que fue absuelto. Perdón. Efectivamente, sí. Pero luego al resto sí se somete a consideración del jurado. Lo que hace el Tribunal Superior de Justicia es decir que debió someterse a consideración del jurado los tres. Esa es la resolución que hace, con lo cual hay que repetirlo. Y una pregunta, ¿se repite el juicio, pero se repite el juicio entero o todas las declaraciones que se llevaron a cabo, interrogatorios, etcétera, en el primer juicio, sirven ahora? Se tiene que repetir entero, con un jurado nuevo y completamente desde el principio. ¿Qué ocurre? Que aquellos testigos que se puso en duda su testimonio, especialmente uno de los de la parte de los agredidos, pues lógicamente intentará mejorar su versión. Y aquí queda la duda de, ¿se puede hacer valer lo que dijo antes o se le va a permitir que mejore su versión? Bueno, pues por si no lo recuerdan, yo creo que lo mejor es retomarnos. Vamos a volver a ese 28 de julio de 2019. ¿Qué pasó exactamente, Manuel? Pues allí, en una explanada, en un restaurante de Velada, allí quedan una serie de personas. Estamos hablando de que en el mismo escenario ocurren dos escenas completamente distintas, según lo que escuchamos en el juicio y que vamos a volver a la casilla de salida. Por un lado, hay una serie de personas que se dice en principio que van a una transacción de un vehículo, pero después durante la sesión, bueno, y la Guardia Civil también, la investigación queda claro que era un vuelco de droga. Es decir, ahí lo que se produce es un intercambio iban a hacer un intercambio de droga. Y por otro lado, ocurre el cliente de este señor con su excuñado, suena coña, pero es así. Según explican, habían quedado para pegarse. Entonces, en un sitio muy cercano a donde se comete este supuesto asesinato. Entonces, mientras disparan, ocurre el homicidio o asesinato, depende ya después de la calificación que le den. En la otra escena, estos dos señores se sacuden, al escuchar las detonaciones, según lo que ellos dicen, salen corriendo y uno de ellos, que es Juan José, es el que se esconde en una vivienda. Y a raíz de ahí ya pues ocurre todo lo que sucede hasta que llegamos a este punto, que es el juicio. Ojo, se tiene que repetir el juicio con nuevo jurado y nuevo magistrado. Claro. O sea,
otros 20.000 pavos como poco hay que gastarse. ¿Qué ocurre? Que en ese vehículo donde iba, por un lado, la persona asesinada, Manuel Fernández Silva, le acompañaban otras dos personas. Le acompañaban otras dos personas, le acompañaban su cuñado y otro amigo. Entonces dicen que iban en dos coches, lo cual ya era muy raro para una compraventa de un coche, y además decía que iban a intercambiar un coche por el otro o venderlo. Y resulta que cuando llega el momento del juicio, pues vemos que el coche que iban a intercambiar no era ni de los agredidos, y el que iban a cambiar por el otro era un coche de sustitución. Entonces está claro que estaban mintiendo. Bueno, la policía que lleva el caso comienza una investigación. En este caso se detienen a José Antonio y a Moisés, los dos principales implicados, y el tercero, que es su defendido, Juan José. ¿Por qué se detiene a Juan José? Bueno, vamos a ver. Cuando sucede este hecho, yo entiendo lo que dice Manuel y tiene toda la razón, parece un poco increíble. Dice, bueno, es que yo estaba peleándome con mi cuñado y me escondí en una casa. Bueno, pues dice, bueno, pues puede ser este señor. Pero es que resulta que cuando llegan a declarar los de la casa, dicen que efectivamente, que este chico se estaba escondiendo, que había oído disparos, o sea, cuenta lo que hay. Y declaran en el juicio y declaran eso. Pero es que luego también va el cuñado y declara la pelea. Entonces, ¿por qué se le detiene? Pues es muy sencillo. La Guardia Civil, cuando se produce un hecho de este tipo, lo normal y lo lógico es preguntar a los vecinos de alrededor, ¿ustedes han visto algo, han oído algo? Y entonces hay una vecina que dice, pues aquí apareció un chico que dijo que había oído unos disparos y que vino huyendo. Y se lo cuenta a la Guardia Civil y consta en el atestado y así de claro. Entonces, ¿qué hace la Guardia Civil? Dice, ¿y este chico qué pasó? No, bebió de una botella de agua. Bebió de una botella de agua y averiguaron las huellas. Y ese chico pues fue citado a la Guardia Civil 3 meses después y declaró y se fue en libertad, porque se pudo comprobar que su versión era cierta. Y con eso fuimos a juicio. Con eso fuiste a juicio, pero además de los vecinos, ¿acompañaban a alguien en ese vehículo al asesinado, que también alguno de ellos declaró que podía ser Juan José, uno de los Sí, en el juicio una de las personas víctimas de este hecho, ¿sí?, en concreto el testigo Sebastián, pues este señor llega a juicio y se produce una cosa absolutamente curiosa, que es que se le observa que está hablando con el abogado de la acusación particular 5 minutos antes del juicio y le está enseñando papeles. Este hecho es presenciado por la fiscal y este hecho se le comunica al presidente del tribunal al inicio del juicio. Y el presidente del tribunal ya se pone un poco en guardia como diciendo, oiga, esto es absolutamente normal, porque este señor habla con uno de los abogados. Y entonces la excusa que da el abogado es que quería una mampara. Y el presidente dice, bueno, si quiere una mampara que se dirija al tribunal, no sé por qué se dirige en concreto a este abogado. Y le deja declarar, pero ya le advierte de que ya le parece un poco raro que haya hablado 5 minutos antes del juicio con un abogado. Y resulta que esta persona que se da de excusa que quería una mampara, nada más llegar a juicio señala con el dedo y dice son estos. Lo cual a todo el mundo le produce extrañeza porque parece ser, según ese mismo testigo, que mi cliente iba enmascarado. Y todos hemos visto, precisamente por esta pandemia, lo que ocurre cuando una persona está enmascarada, que luego se quita la mascarilla y no le conocemos. Correcto. Sí, sí. Bueno, pues este señor con la mascarilla dice que le reconoce, y aquello mosquea bastante al presidente del tribunal, y al presidente del tribunal y a cualquiera. Y al final resulta que cuando yo le pregunto dice claramente que no le puede reconocer. Y entonces, claro, el presidente dice, si nadie le sitúa en el lugar del hecho y no le puede reconocer el principal testigo, pues tampoco. Y hay una cosa que es un detalle muy importante. Se lleva diciendo durante varios años que cuando este señor, las víctimas, llegan a la Guardia Civil, se les enseña unas fotos de los posibles asesinos, por así decirlo, y entre ellas la de mi cliente. Bien, pues ese hecho, que es falso, nunca hubo reconocimiento fotográfico, entre otras cosas, porque se le tomó de una huella y eso se averigua meses después quién es el de la huella, pues ese hecho, que es falso, ha sido mantenido por todas las acusaciones, incluso admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Albacete, lo cual es sorprendente. Una cosa que no ha existido, no existe en la causa. Por tanto, si no existe la causa, no existen esas fotografías, no existe esa ronda de reconocimiento, etcétera, es que en etcétera. 3 años, perdón que te interrumpa, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular permanecen inactivos y no piden ninguna rueda, cosa que sorprende. Entonces, simplemente se repite el juicio, perdona que insista, se repite el juicio por ese defecto de forma que pudo haber del juez. Se repite el juicio porque, por un lado, se dice que el juez se excede en sus funciones al haber dicho que era mejor que hubiera valorado el jurado que no decidirlo él. Es una facultad excepcional. Y también... Perdona, vale. Ya te dejo. Es que en el juicio, en el momento en que se decide eso el juez, no sé si declaras que es la primera vez que te sucede una cosa similar en tu vida. ¿Tú te esperabas que se iba a repetir luego el juicio?
No, la verdad es que no, porque por un lado el Tribunal Superior de Justicia de Albacete ampara la actitud del juez diciendo que era una actitud honesta, honrada y que por supuesto que el juez hizo muy bien, pero por otro lado le desautoriza y lo que el juez decide, que es adelantar un veredicto, dice que eso no debió hacerlo. Yo creo que se hace un poco lo de decir, bueno, vamos a hacer una cosa entre medias, no desautorizamos al juez, pero repetimos el juicio y así nos quitamos un poco el papelón este de encima. Tres cosas. La primera, claro, aquí hay una víctima y hay que resolverlo de manera judicial. Aquí a Manuel lo matan de un disparo que entra por aquí y sale por aquí. No se sabe, no queda muy claro si fue en actitud que salió huyendo o en actitud defensiva. Eso por un lado. Por otro, la resolución del TSJ dice que lo cierto es que los jurados no se pronuncian en ningún momento ni apartado de su veredicto sobre Moisés y lo hicieron de manera insuficiente sobre la culpabilidad de José Antonio. Aquí claramente es que hay que repetirlo porque no queda claro que lo que Sí, estoy sucede. de acuerdo con Manuel. Quizá el veredicto fue insuficiente para los demás. Para mí es que hubo una sentencia aparte. Vale, y por último, en los años que yo llevo haciendo tribunales, ahora se acaba de cumplir 24 años del primer juicio con jurado aquí en la provincia de Toledo, que fue el 17 de mayo de 1999. A mí es la primera vez que me sucede que un juez, en este caso el presidente del tribunal, decida, antes de someterlo al veredicto del jurado, sacarlo fuera de la causa. Sí, es cierto, es una facultad rara. Lo que pasa es que el artículo 49, un artículo de la ley del jurado, dice que cuando el presidente del tribunal ve que no hay ninguna prueba, no tiene por qué continuarse el juicio. Si no, llegaríamos al absurdo de que siempre se celebre un juicio, aunque digan, este señor nos hemos equivocado. A ver, yo creo que me he perdido en algo de este juicio. Yo creo que me he perdido en algo porque al final estamos contando que se va a repetir un juicio por un defecto de forma de una persona a la que se absolvió de un asesinato. Y también porque había otro acusado al que, como dice Manuel, se absuelve ya por el jurado, no por el juez, haciendo Moisés. uso de esa... A Moisés se le absuelve por el jurado, pero con escasa fundamentación. Y una pregunta, ¿a José Antonio se le llega a condenar por esta causa? Se le ¿Está condena. en prisión ahora mismo? No, está Ahí en libertad. Eso. Está en libertad porque está ya muy cerca del periodo máximo. El juicio en España no se puede estar más de 4 años en prisión. Pregunta, sin juicio, y esto es sin juicio. Si se le condena, es que claro, por eso es tan enrevesado y es tan importante explicarlo bien. Si se le condenó por el jurado popular en ese juicio... pero se ha anulado. Claro. ¿Cuándo se anuló el juicio, por cierto? Se anuló el juicio hace un par de meses. Hace un par de meses. O sea, desde hace un par de meses este señor está en libertad. Más o menos, sí. Más o menos, y a la espera del próximo juicio, que cuándo está previsto pues un máximo de 6 meses a lo mejor. Bueno, complicadísimo, porque hay que claro, nombrar todo depende un de la nuevo agenda. jurado, ahora viene un periodo electoral, Claro. con lo cual los tribunales también están las juntas electorales que intervienen los tribunales. Yo me imagino que esto hasta después del verano, final de año, eso mínimo. Eso seguro. ¿Y cómo está su defendido? ¿Cómo está Juan José? Bueno, pues expectante, intentando a ver, él quiere suponer que los testigos de la acusación pues van a declarar lo mismo que dijeron, no que donde dijeron que iban con mascarilla ahora se la quite, Claro, por ejemplo. y otro dato muy importante, al final se repite, el Tribunal Superior de Justicia decide repetir este juicio porque la acusación particular, y luego me imagino que, Sí, se adhirió el fiscal. el fiscal pide repetir este juicio. ¿La acusación particular y el fiscal siguen convencidos de que su defendido está implicado en este crimen? Yo creo que sí, claro. Yo creo que sí. Claro. Yo creo que sí, seguirán. Mantener Claro, la el abogado de la acusación. acusación lo hizo bien, hizo su trabajo muy bien. De hecho, ha ganado el juicio y habría que felicitarle. Yo en eso no tengo ningún empacho. Ojo. Lo que sí sé es que en el juicio pues provocó la nulidad del juicio, porque provocó al presidente en innumerables ocasiones. Estamos hablando que la actuación del presidente provocó un cabreo en la Fiscalía de Tres Pares de Narices, precisamente por esa actitud de sacarlo en lugar de someterlo al objeto del veredicto, vamos, que el jurado dijera si era culpable o no. Claro, es que el mismo testigo que está diciendo yo reconozco a este señor, al final, claro, cuando le preguntan los abogados la acusación particular y el fiscal, todo va como la seda. Luego cuando preguntan las defensas empezaron las contradicciones, los titubeos, donde dije que vi y luego no vi. En fin, una serie de cosas que no voy a entrar en detalle, que al presidente le dijo, bueno, vamos a aclarar, porque el presidente tiene un deber, que es aclarar al jurado las cosas para que el jurado decida. Si al principio al fiscal le dicen, oiga, estos son, y luego llega y dice, oiga, con mascarilla, ¿cómo reconoce? Y dice, yo no reconozco a este señor de nada, el presidente tiene que es lo que hizo, tomar la palabra para decir, voy a aclararlo porque es que en la misma declaración, en la misma hora, usted ha dicho cosas contrarias.
Y esto es una curiosidad mía. Es Sí, verdad sí. que se ha declarado el juicio nulo, pero ya se ha juzgado. Y hasta donde yo sé, no se puede juzgar dos veces a la misma persona por el mismo delito. Esto no tiene nada que ver, ¿no? Eso no tiene nada que ver, no. Se les va a juzgar solo una vez. Si es nulo, no ha valido. ¿Se les acusa con los mismos años de cárcel? ¿Se les pide Imagino que mismos? sí, con lo Sí, mismo. y es volver a la casilla de inicio. Volver a la casilla de Es que- salida. ¿Y cómo Si se...? fuera un juicio que no fuera conjurado, yo entiendo que lo que pasaría es que un nuevo tribunal dictaría sentencia sin necesidad de repetir. Podría dictar. A mí me ha pasado a veces que se ha anulado la sentencia y se anula la sentencia. En el caso del jurado hay que anular todo, porque claro, Todo. no vas a nombrar un jurado para que se vea el vídeo. Claro, y en este tipo de juicios, y ya no sé si con jurado popular, ¿se puede llegar a un acuerdo? Se podría llegar a un acuerdo. De hecho, hay cosas que todos sabemos. O sea, lo de que era un vuelco de droga es algo que sabemos todos. Porque, claro, resulta que los familiares del fallecido habían borrado todos los mensajes de WhatsApp, habían borrado las aplicaciones, se les encontraron 3 balas en la guantera. En Un fin, vuelco de droga Un vuelco de droga es es robar droga entre traficantes. entre traficantes. Eso es. ¿Y cómo se plantea la defensa un nuevo juicio? Porque me imagino que se la planteará exactamente igual que el otro, o Pues, cambian cosas. Intentaremos, pues, donde se impugnó documentos que eran fotocopias, pues presentar los originales, aunque hoy en día la verdad es que eso es desconocer la realidad del mundo, porque ahora todo el mundo manda las cosas por correo electrónico y ni siquiera los tribunales tienen nuestros originales, tienen copias, las mandamos por correo electrónico, con nuestra firma digital, en fin, alguna cosa de esas, pero la defensa va a ser la misma, yo creo que sí. Lo que yo espero es que los testigos de las acusaciones No cambien. digan lo mismo y no cambien, es lo que yo espero. Bueno, pues estaremos muy al tanto de este juicio, que ya veremos cuándo se celebra, el juicio tan enrevesado que ya lo vivimos al final del pasado año, el juicio del crimen de 2019 de Velada, en el que se pedían 31 y 28 años de cárcel para los 3, en principio, acusados. Al final el juez absolvió a uno de ellos porque parecía ser que no tenía nada que ver y se tiene que volver a repetir el juicio y estaremos muy al tanto. 5 Manuel. sesiones, ahora nos esperan 5 sesiones. Sí, yo lo que sí insto es a los estudiantes de Derecho a que vean estos juicios. Yo eso Son siempre- muy importantes, se Exacto, aprende pues, mucho. yo es Todos algo los que abogados que siempre declararon que recomiendo. serán los mismos. ¿Son juicios Son abiertos? muy buenos. Sí. ¿Son juicios abiertos? Son juicios abiertos, sí. Pues sí que merece la pena visitar uno de estos juicios, porque al final vemos cómo se desarrollan estos juicios con nuestros letrados, los letrados de la defensa y los letrados de la acusación particular más la Fiscalía. Bueno, pues que vaya muy bien ese Muchas juicio y todos los que gracias, muy tengan. amable. José Carlos García, abogado penalista, gracias por estar aquí y espero que sea la primera de muchas veces que nos Muchas exponga gracias. alguno de sus casos. Muchas Muy gracias. amable, gracias. Manuel Moreno, compañero, muchas gracias por traernos otro caso más. Nos Ahora vemos tomo una en la cerveza. próxima Crónica Negra. Venga, gracias.